Cosas de verdad que parecen mentira. Un podcast en donde exploramos personajes, historias y hechos que son tan extraños que parecen ficción. Temas que no importan a nadie pero nos sorprenden a todos. Investigación, guión y contenido por Laura Trujillo Muñoz. Edición, musicalización y sonido por Andrés Jiménez Jaramillo. Hola a todos, soy Laura Trujillo y bienvenidos a un episodio más del podcast Cosas de verdad que parecen mentira, el podcast donde contamos historias que son reales, pero son tan extrañas e increíbles que parecen ficción. Y como siempre, me acompaña en los controles Andrés Jiménez Jaramillo, alias Baz. Hola Lau, listo para este nuevo episodio número 8. Que me recuerda a un libro que me encantaba a mí y a mi hermano cuando éramos niños, el libro de la selva, un clásico. Sí, exactamente, el clásico de Kipling. Y por supuesto que este episodio nos recuerda un poco a Mowgli y a sus amigos. Y ya, como lo mencionabas, estamos en nuestro episodio número 8. Y bueno, antes de comenzar les quiero contar un poquito que durante este primer, digamos que tiempo que llevamos haciendo el podcast, estamos haciendo la primera temporada. Esta primera temporada va a constar de 10 episodios, es decir que además de este tenemos 2 más y después nos iremos a una pausa para empezar con la segunda temporada en enero del 2025. Entonces, bueno, para los que no hayan visto toda la temporada, está en YouTube, ahí nos pueden ver, o si no, también para los que solo les gusta oír, pueden encontrarnos en Spotify. Recuerden suscribirse al canal, darle like, poner la campanita de notificaciones para que les avise cuando sube un nuevo video y pues puntuarnos. Y también pues siempre escríbanos de pronto si tienen ideas de cosas que les gustaría que investigáramos para la segunda temporada. Eso nos ayudaría muchísimo. Y bueno, como lo mencionaba Baz, hoy vamos a hablar de niños que lograron sobrevivir a la selva en circunstancias extraordinarias. Perfecto. Entonces que tenemos la historia de una chica que sobrevivió en el Amazonas peruano, que yo no conocía realmente, pero lo que más me impacta es que hablemos de los 4 niños que resistieron casi 40 días en el Amazonas colombiano tras un accidente aéreo. Exactamente. Además, estaremos explorando cómo la ciencia, la espiritualidad y los instintos se entrelazan en estas historias. Así que arranquemos con la historia de la chica que tú mencionas. El nombre de esta mujer, hoy en día mujer, se llama Juliane Kopeck. Juliane Kopeck, la niña que cayó del cielo. Juliane Kopeck nació en 1954 en Lima, sin embargo su origen es alemán. Sus papás eran alemanes, su papá era Hans Wilhelm y Maria Kopeck, quienes eran científicos. Su papá era un zoólogo y su madre una importante ornitóloga. Bueno, ¿y cómo fue que terminaron viviendo en Perú? Bueno, pues después de la Segunda Guerra Mundial, los Kopeck deciden mudarse a Perú, donde deciden continuar haciendo investigación científica. De hecho, ellos fundan como un centro de investigación que se llama Panguana, y esto permitió pues que Juliane creciera como rodeada de un conocimiento que probablemente ningún niño va a tener sobre la selva amazónica. Claro, ese detalle cambia todo, ya que tenía pues conocimiento desde chiquita de cómo, pues, de estar en un entorno como la selva. Creo que esto debió de ser determinante para lograr vencer la manigua, ¿no? Así es. Y bueno, un pequeño como aviso parroquial para aquellos que de pronto no están en Colombia y no están tan familiarizados con esta palabra manigua. En Colombia la palabra manigua se utiliza para determinar la selva. Si bien manigua significa como terreno que tiene abundante vegetación, arbustos y árboles, la manigua en Colombia, después de la famosísima frase con la que cierra la obra La vorágine de José Eustacio Rivera, que es "se los tragó la manigua", para los colombianos, para nosotros la manigua es la selva. Pero bueno, ese es como un dato curioso aparte de esos datos curiosos que siempre surgen en estas conversaciones. Pero volvamos a la historia de Juliane. El 24 de diciembre del año 1971, Juliane y su mamá abordan un avión que va a viajar de Lima a Pucallpa.
Lima, pues es la capital de Perú, queda en la costa pacífica, y Pucallpa es una ciudad, de hecho la única ciudad que se reconoce como ciudad, el Amazonas peruano. Digamos que este viaje lo van a hacer porque su papá está en la selva y quieren ir a pasar Navidad con él. Entonces abordan el el vuelo 508 de Lanza desde Lima hacia Pucallpa. Durante el vuelo, una tormenta eléctrica alcanza el avión. Sí, este accidente he escuchado, bueno, recuerdo que fue brutal, pero ¿en cuántos años tenía ahí Julián? Julián en ese momento tenía 17 años y de hecho un rayo sí impacta el avión y el accidente es muy grave, o sea, el vuelo explota en el aire prácticamente, se desintegra en pleno vuelo y Julián cae al vacío más de 3.000 pies de altura, metros, perdón, más de 3.000 metros de altura e increíblemente sobrevivió. Uy, no, sobrevivir a una caída así es un milagro. Y espera que te cuente los días que continuaron para Julián. Entonces, pues empecemos hablando un poquito de cómo fueron los días de Julián. Estos días se narran en un libro que ella escribió, que ya les vamos a contar el título más adelante. Entonces, lo primero es que Julián cae 3.000 metros de altura. Ella cuando cae todavía amarrada a su silla de avión y tiene la clavícula rota, que es dolorosísimo. Además, tiene también un ojo morado y está llena de muchos cortes como muy profundos. Entonces ella se despierta, se da cuenta que sobrevive a la caída y se da cuenta que está sola. Además de eso, se empieza a anochecer y pues empieza Julián a afrontar como de los miedos más grandes que yo no creo que tuviera solo Julián, sino que creo que muchos de nosotros tenemos, y es el miedo a la noche en la selva, porque la selva ya es un lugar bastante enigmático y bastante, digamos que miedoso de alguna manera. Imagínate pues uno estar en completa oscuridad. Sin embargo, Julián había tenido este entrenamiento en la selva y ella durante todo el tiempo empieza a tener como estos recuerdos de lo que sus padres le decían. Y lo primero que hace es conservar la calma, porque sabe que tiene que ahorrar muchísima energía. Y en el momento que uno empieza a hiperventilar y asustarse, pues lo único que uno empieza a hacer en ese momento es a quemar las pocas calorías y la poca energía que uno debe tener después de una caída de casi 3.000 metros. Al otro día, Julián entonces se para y logra encontrar un arroyo y recuerda un consejo que le dio su papá, que creo que es algo que yo no sé dónde lo oí, pero yo sí también lo tengo como muy interiorizado, y es que uno, si está perdido, siempre debe seguir un río, porque primero el río no va a hacer que uno vuelva sobre uno mismo los pasos, y también la mayoría de comunidades y de civilización siempre se han encontrado cercanos a un río. Entonces Julián empieza a hacer eso, pero además también hace una cosa muy inteligente, ya pues empieza a caminar descalza por dentro del río, porque ella sabe que en el Amazonas lo peor que le puede pasar es sufrir como una mordedura de una serpiente venenosa. Entonces ella camina por el río para que eso no le suceda. Bebía agua del arroyo para mantenerse hidratada y pues de comida ella tenía algunos caramelos que había logrado coger como del avión, o de esos que de pronto uno le dan cuando uno está como ahí esperando a que el avión despegue, pero eso era como la comida con la que ella contaba en ese momento. Después, en el día 3 y día 4 de esta supervivencia, Julián, empieza a llover muchísimo y las lluvias complican mucho sus avances. Las lluvias en la selva amazónica pues son unas lluvias tropicales fuertísimas, que si bien de pronto la lluvia no deja que, como las copas de los árboles no dejan que llegue abajo, se empiezan a volver unos momentos de muchísima humedad y empieza a haber muchísimo barro. Entonces, pues Julián empieza a tener algunos problemas para seguir avanzando. Sin embargo, utilizó agua de lluvia para empezar a desinfectarse sus heridas. En el día, digamos que ese día ella se da cuenta que su herida del brazo está muy grave, que es una herida bastante profunda, y ella trata de mantenérsela limpia a como de lugar. Después, ya en el día 5 y 6, ella nota, digamos que muchísima vida salvaje. En el libro ella recuerda que durante estos días es donde ella empieza a oír ruidos de jaguares. También ella dice que ella no reconoce tanto, que de pronto quizá esos sonidos y esos ruidos de animales habían estado ahí desde el día 1, pero en este momento pues ella ya lleva casi 5 y 6 días perdida en la selva y empieza a oír esto como mucho más cercano a ella. Sin embargo, ella empieza a hacer un ejercicio que es hablarse a sí misma en voz alta, como para tratar de mantener como esta sanidad mental, que yo creo que es lo que finalmente la llevó a ella a poder, digamos que, subsistir en la selva durante estos días.
En el día 7 y 9, aquí la infección del brazo se volvió algo demasiado grave y ella empezó a darse cuenta que tenía unas larvas de animales, no sé si de mosca, no me acuerdo bien, pero que esa herida del brazo se le estaba infectando demasiado. Y entonces, mientras iba caminando, recordemos que este avión explotó, entonces prácticamente por toda la zona que estaba caminando Julián, había como restos de avión todo el tiempo. Ya se encuentra como un bidón con queroseno, con gasolina, y ella recuerda que su mamá, dentro de las curaciones que le hacía a los animales en la reserva, era echarles gasolina en las heridas. Entonces Julián coge y se echa gasolina en sus heridas y ella empieza a sacarse con sus propias uñas las larvas para que no se le infecte el brazo. Entonces esto a mí me demuestra que pues Julián pues es una pelada de 17 años, pero con una entereza impresionante, y pues no me imagino lo que es en una herida tan profunda como para tener larvas, echarse gasolina de avión. Entonces ella ahí en ese momento apenas puede mantenerse de pie, sin embargo sigue caminando por el arroyo hasta que finalmente se da cuenta, encuentra como al borde del río una canoa y como un pequeño refugio. Y ella se da cuenta que ahí hay humanos, entonces que seguramente en algún momento tienen que volver a este lugar. Entonces ella va y se refugia en ese lugar y al otro o a los 2 días, como que ya no tiene ya muy claro ahí el tiempo, aparecen unos campesinos locales que la encuentran, le curan las heridas y la llevan en el bote como al lugar más cercano, como una población cercana, donde después la llevan al hospital y ahí finalmente puede contactar con su padre. Realmente impresionante y fascinante como los conocimientos de su infancia y pues ese aferrarse a la vida marcaron la diferencia. Me imagino que ya hay una película o un libro, ¿no? Pues película no sé, yo me imagino que sí, pero libro, como les contaba, la mayoría pues de este relato es tomado del libro de Julian Kopeck. El libro se llama Cuando caí del cielo, fue publicado en el 2011 y el libro pues es interesante porque no solo narra la historia de Julian en la supervivencia, sino cómo a ella le cambió la vida de acuerdo con eso. Ella sigue siendo una científica importante y bueno, y cuenta pues la historia de ella, de su vida antes, durante y después del accidente aéreo y supervivencia en la selva. Sorprendente. Bueno, y ahora hablemos de una historia que pasó hace no mucho acá en Colombia, también en la Amazonía. Estos 4 hermanos colombianos que sobrevivieron 40 días. Oye, y ahí había hasta un bebé. O sea, qué Sí, historia. es impresionante realmente. Como lo mencionas, vamos a pasar a la segunda historia de estas historias de niños sobrevivientes en el Amazonas. Y bueno, en mayo del 2023, en Colombia, 4 niños, una niña de 13, uno de 9 y uno de 4 años y un bebé de 11 meses, iban en un avión. Estos niños eran miembros de una comunidad indígena de los Huitoto, que es pues una comunidad de las muchas que hay todavía aquí en Colombia, y estos niños iban con su mamá en una avioneta, sobrevolando el departamento del Caquetá. Este es un departamento, para los que no son de Colombia, que queda como en el sur de Colombia, en el área de la Amazonía, o sea, es un departamento supremamente selvático. Y bueno, lamentablemente pues la madre fallece y otros 2 adultos también fallecieron, pero los niños sobrevivieron. Pero voy a contar esta historia un poco en orden. El avión llevaba 7 personas, estaba volando, cayó en medio de la selva en el departamento del Caquetá y al llegar al lugar del accidente los rescatistas encontraron los 3 cuerpos de los adultos, pero no encontraron rastros de ninguno de los niños. Entonces empezó un proceso muy grande acá en Colombia que se conoció como la Operación Esperanza. Esta fue coordinada por las fuerzas militares. Acá hay como una salvedad que yo quiero hacer y es que en Colombia, para los que no sepan, hemos sido un país que ha estado en una guerra civil interna durante muchísimos años. De hecho, pues el conflicto armado colombiano es conocido como uno de los conflictos más largos de la humanidad. Y digamos que estas zonas aisladas, como las selvas, han sido de alguna manera territorio de los grupos al margen de la ley. Es por esto que Colombia aún tiene hoy muchísimo terreno muy inexplorado y hay muchas cosas que hemos venido a descubrir después de la firma del proceso de paz, que digamos que permitieron acceso a estos lugares. Entonces la selva para los colombianos tiene un significado no solamente como de ese lugar supremamente alejado, sino de un lugar casi que inexplorado, que de alguna manera, si bien el conflicto armado colombiano pues
fue una tragedia para nuestro país. Creo que el hecho de haber podido salvaguardar estos territorios, pues fue una cosa positiva que nos pudo haber dejado a nosotros pues el conflicto. Sin embargo, entonces imagínense para el Ejército Nacional encontrarse con 4 niños, donde el mayor tiene 13 y el menor tiene 11 meses, que están perdidos en la selva. En ese momento, digamos que el ejército decide hablar con las comunidades indígenas locales y empezar a preguntarles a ellos cómo pueden empezar a encontrar a los niños. Los equipos de búsqueda se preguntaban cómo los niños estaban sobreviviendo, porque igual que en el caso de Julián, pues las lluvias, el terreno resbaladizo, las condiciones sofocantes de calor extremo, pues hacían que todo hiciera mucho más improbable la supervivencia de estos 4 niños. Hubo momentos claves en esta investigación. Los niños, por ejemplo, claro, los niños venían de una comunidad indígena, ¿no? Entonces, otra vez hay un conocimiento sobre su entorno y empezaron a encontrar cosas que los niños iban dejando, como refugios improvisados o como cáscaras de ciertos frutos que habían cogido, y los hizo pensar que, claro, que los niños seguían adelante y seguían caminando y seguían tratando de llegar a algún lugar caminando por esta selva inexplorada. Ahí, digamos que en ese momento, la conexión, digamos que espiritual y práctica que tienen las comunidades indígenas con la selva, pues ayudó a que estos niños que habían crecido en estos lugares, pues pudieran resistir pues a estas condiciones tan adversas. Bueno, acá puedo ver una similitud en el caso de Julián. Estos niños lograron sobrevivir gracias a que conocían y entendían la selva. Me imagino que algún niño o incluso un adulto, no sé, de la ciudad, no hubiera podido correr con la misma suerte, pues ni sobrevivir, yo creo que en un día. ¿Sabes qué? Recuerdo en un tiempo atrás hice una gira con Mandrágora y en Leticia, Amazonas, en algunos sitios, habían unos carteles de muchos, sobre todo extranjeros perdidos. Siempre creímos que la selva se lo puede tragar a uno muy fácilmente. Claro, por supuesto, estoy de acuerdo contigo. Seguramente, si yo me encontraba en una situación así, seguramente yo habría terminado siendo también unas personas de esas que se buscan. No creo que la gran mayoría de las personas que nos escuchan, o sea, tener una formación en un entorno selvático no es algo muy común. Y creo que pues en el caso de estos niños les jugó a favor. Volviendo un poco a la historia, pues las tribus indígenas del Amazonas empezaron a ayudar mucho. Más de 70 indígenas, entre ellos chamanes, también se unieron a la búsqueda. Estos hombres y mujeres no solamente le dieron al ejército como todo su conocimiento práctico en torno a la selva, sino que empezaron a realizar unos rituales para poder dialogar con los espíritus de la Amazonía. Ok, aquí volvemos a la parte espiritual del asunto, ¿no? Sí, la selva es muy espiritual. Y bueno, es uno de los relatos más fascinantes de este cuento, es que los chamanes de las comunidades empezaron a hacer unos rituales para buscar guías en esta búsqueda. Según las tradiciones indígenas, la selva es un ser vivo al que uno le puede pedir cosas o le puede consultar cosas a través de cantos, de ritos, de brebajes específicos, y en un momento de desesperación, pues los chamanes invocan a los espíritus protectores de la selva para pedirles más que ayuda, permiso para volver a reclamar a los niños. Y en ese momento, ahí lo extraño es que algunas personas del cuerpo militar que estaba buscando a los niños, después relatan que después de que se hace ese rito, ellos sienten que están en un lugar más seguro, se sienten mucho más conectados con el entorno y les permitió avanzar hacia unas nuevas áreas donde no habían buscado a los niños. Aquí creo que lo podemos unir un poco con nuestro capítulo anterior donde hablamos de las plantas de poder y conexiones con la naturaleza. Porfa, si no lo han oído ese capítulo, se lo recomendamos un montón. Es el bufo alvarius y bueno, definitivamente la reconexión con la naturaleza de este capítulo nos enseña demasiado. Sí, digamos que ahí es muy interesante pensar cómo en la naturaleza también como este ente vivo. Recuerdo hace poco que vi un documental, ahorita pues no lo recordé cuando estaba escribiendo este script, pero bueno, así son las cosas en este podcast, sobre cómo se descubre el río Amazonas, ¿no? Se descubre entre comillas, pues lo descubren los españoles desde el Perú, y la historia es que esta persona empieza a avanzar y avanzar por un río y no se está dando cuenta que está en el río más largo del mundo, y empieza a avanzar por estas tribus, y entonces el nombre Amazonas es que esta persona dice, y había unas mujeres amazonas en este
este río y así se llama el Amazonas, pero digamos que el descubrimiento de estas personas de este río tan misterioso y místico que finalmente sí es un río, pero pues es toda la selva que está alrededor y pues que es como el pulmón del mundo, pues también tiene como este carácter casi que místico y mitológico que pueden llegar a tener ciertas, yo creo que muy pocas regiones en el mundo, ¿no? Como lo puede tener el Amazonas. Y bueno, volviendo un poco a esta parte mística, pues acá tenemos que hablar de algo que fue muy conocido, que es el perro Wilson. Las unidades de rescate en Colombia pues tenían este perro, un pastor belga, como el perro de mi hermano, pero un pastor belga que iba con ellos, que era un perro entrenado en búsquedas, ¿no? Y entonces empieza a buscar a los niños y el perrito es la persona que encuentra a los niños. Finalmente este perro encuentra a los niños y pues esto es un momento de júbilo, de mucha felicidad para todo el mundo, pero acá como en un giro de la historia, el perro se pierde. El perro se pierde en la selva, nadie supo después de eso qué pasó con Wilson y aquí pues hay bastantes debates, pero hasta el día de hoy pues Wilson se recuerda como el héroe de esta historia. Sí, yo oí como que se cree que Wilson fue el pago que pidió la selva para que los niños pudieran ser encontrados o incluso que de pronto se lo pudo comer un animal y evitar que se comiera a los niños, en fin, muchas cosas, pero fue muy emotivo escuchar hablar de un perro héroe. Sí, pues digamos que hay muchas teorías en torno a Wilson, pero pues lo que sí se sabe es que después de esos 40 días de incertidumbre, pues finalmente lograron encontrar a los niños estaban desnutridos, deshidratados, estaban súper picados por un montón de insectos, pero vivos. Los rescatistas, y creo que para todos nosotros acá en Colombia fue, claro, iba pasando el tiempo y uno decía, bueno, 2 semanas, ahí van 2 semanas, pero 40 días en la selva, 4 niños, la mayor de 13 años, con un bebé de 11 meses, o sea, es como realmente sorprendente. Y bueno, también digamos que acá me gusta resaltar es también la importancia de esa sabiduría ancestral, porque creo que la Operación Esperanza fue como un momento en el que como que convergieron distintas fuerzas, ¿sí? La inteligencia del hombre occidental, ¿no? La tecnología, porque obviamente se utilizaron de todo de búsquedas, pero también vemos cosas como la sabiduría ancestral, las comunicaciones con la selva e incluso pues la relación de otros seres vivos con este entorno, como es la historia de Wilson. Entonces fue como un ejemplo de cómo la tradición indígena y los recursos modernos pueden trabajar para lograr cosas imposibles. De acuerdo, es increíble cómo la ciencia y la espiritualidad, la conexión humana se convergen, se combinan en esta búsqueda y bueno, esta historia se destaca la lucha humana por adaptarse, por sobrevivir en un entorno extremo y pues también como la conexión de la naturaleza puede ser nuestra salvación. Sí, y esto pues nos pone de nuevo frente a la selva, como se los mencionaba yo ahorita que les contaba un poco, pues como muy por encima la historia del descubrimiento del río Amazonas, como la selva o la manigua, ¿no? Es ese lugar como de todo lo que no es de pronto el hombre occidental y cómo tenemos que volver a esas conexiones y a esos lugares que donde no somos nosotros como la parte de arriba de la cadena, ¿no? Sino son estos lugares donde realmente estamos a la merced de cosas que están por fuera de nuestro control y cómo estos espacios se convierten también en lugares de como de autosuperación y de autodescubrimiento, diría yo. Digamos que en el libro de Julian Kopec es evidente, Julian pues a los 17 años ya tiene como un poquito más de perspectiva, pero creo que esto definitivamente la marcó como una persona completamente distinta. Ya quisiera ver qué va a pasar con estos 4 niños porque pues esta es una historia realmente sorprendente. Y bueno, pues hasta aquí llegó este episodio de Cosas de Verdad que Parecen Mentira. Si les gustó, no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal. Y nos vemos en nuestro próximo episodio. Chao.